Bueno, queridos patitos, vamos a tratar de unas reflexiones acerca del libro que tengo entre las manos y que estaba leyendo, que es este de los que están en la oscuridad. Johannes Mario Simmel. Un libro del año 85 que fue traducido al castellano, y este es un libro, creo que es la primera edición, y se nota que es la primera edición, ¿verdad? Del año 89 en el castellano de la época, en junio del año 89. Creo que en aquella época fue cuando se hizo en La Toja prácticamente la reunión de cierto club simpático y alegre de conocimiento público a través de la situación de Felipe González en aquel momento, que haría unas elecciones generales a final de ese año. Los que están en la oscuridad es un libro que trata del supuesto acuerdo de los soviéticos y los estadounidenses respecto a la repartición del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Me recuerda la película La Fórmula, que quizá en algún momento comentamos la película, aunque no es muy agradecida, la gente no la ve muy bien, pero ahí está el señor Marlon Brando y el señor Jean-Claude, creo que estaba por ahí, y por lo tanto puede tener cierta gracia. Pero lo que establece el libro es ese momento del año 43, es decir, 42 años exactamente antes del libro, de la escritura y publicación del libro, respecto a un supuesto secreto político explosivo, el más explosivo del siglo, que convulsiona a las dos superpotencias. Y es que, supuestamente, en la cumbre de Teherán hay un acuerdo entre el señor Roosevelt y el señor Stalin respecto a repartirse el mundo. Recordemos que en el año 1985 el mundo tenía una dificultad llamada Guerra Fría. Está el señor recién llegado prácticamente en el año 85, como es el señor Gorbachev, después de la situación de Andropov y Chernenko. En el año 82 fallecerá el señor Brezhnev, que tomó el poder prácticamente en el año 64, después de que le dijeron al señor Nikita Sergeyevich Khrushchev: usted mejor está en su dacha, no vuelva de vacaciones. Y desde el año 64 hasta el año 82, en el lento declive de la Unión Soviética, el estancamiento de los años 70, tenemos esa situación de 18 años de mandato del señor Brezhnev. Pero la biología es la que es y acabará falleciendo en el año 82. Y en esos 3 años prácticamente pasarán dos figuras de la gerontocracia, del régimen, como es el señor Andropov y Chernenko, dos ligados al KGB, a la seguridad del Estado, a las tripas importantes de la inteligencia del país, que tenían bastante relación ya desde Beria e incluso antes. En los Estados Unidos hay un personaje también gerontocrático, como es el señor Ronald Reagan, que acaba precisamente de inaugurar su segundo mandato en el año 85, el 20 de enero del 85, que terminará el 20 de enero del 89. Sí, con su vicepresidente George Herbert Walker Bush, que será su heredero, con un solo mandato como presidente. Tenemos lo que se llama, en los años 80, la llamada Segunda Guerra Fría. Dentro de un esquema que suele establecer la idea de que los años 70, sobre todo la segunda mitad de los años 70, hay una cierta distensión, sobre todo atribuida al señor James L. Carter, antiguo cacahuetero y presidente de los Estados Unidos, después de la caída de Nixon y del señor Gerald Ford. Y por tanto, tenemos un calentamiento que tendrá la situación en el 83 con Able Archer, el escenario de juegos de la OTAN, que tendrá su contraparte, el señor Petrov, Georgi Petrov, que no meterá la clave para iniciar una respuesta nuclear cuando supuestamente la informática soviética de la época le dice que vienen 5 misiles nucleares a destruir
algo en la Unión Soviética y él dice, paremos, vamos a fumar un ratito, que seguro que los Estados Unidos no están tan locos para mandarnos 5 pepinos nucleares y ya está. Cuando se les ocurra lanzarnos, nos lanzarán una andanada que nos quedemos patidifusos y no será esto. Y ahí tenemos juegos de guerra como la película de John Badham. No exactamente está haciendo esto, pero en paralelo sucede esto, como sucedió con la película de El síndrome de China, respecto a lo que sucedió inmediatamente en ese momento que se estrenó la película en el 79, como es el asunto de Three Mile Islands. En el año 83, juegos de guerra, y lo que sucedía con el señor Petrov y con Abel Archer, juega a esa situación en paralelo con la realidad. Y eso es lo que pretende esta situación literaria, de jugarnos al hecho de ¿pudo ser posible? Tal vez. Y en ese año 85 tenemos dos Alemanias, la RDA y la RFA, tenemos el Pacto de Varsovia y tenemos la OTAN, tenemos a Europa fracturada y dividida en dos partes, tenemos el mundo oriental, el mundo occidental. Eso sí, en el año 56 tenemos la conferencia de Bandung, los países no alineados, que en principio era el tercer mundo porque no eran ni el primero ni el segundo, no eran los americanos, no eran los soviéticos, ni los mundos de su esfera de influencia. Ese era el tercer mundo, no tenía connotaciones económicas de la gente empobrecida. No, eran simplemente los que estaban ni con un bando ni con otro bando. Y por tanto, en ese mundo de los años 80, en el que aparentemente las cosas iban a seguir así por eterno y para siempre, ¿quién les iba a decir que en 4 años después de la publicación de este libro, el muro de Berlín iba a colapsar? Que 7 años después de este libro, la Unión Soviética simple y llanamente iba a desaparecer, y el día 25 de diciembre del año 91, esta banderita de aquí, con la hoz y el martillo, desaparecería de la cúpula del Kremlin, justo encima del único despacho que es realmente la Unión Soviética, como era el despacho de la presidencia del señor Gorbachev. Y por tanto, ahí tenemos un esquema de un contexto que el muro en principio iba a durar para siempre, la división iba a durar para siempre, los esquemas ideológicos, pero la cosa estaba por debajo bastante carcomida, una situación que obviamente el libro obvia por completo, porque no le conviene hablar de esas situaciones, sino de una situación en donde los dos bloques existen, la amenaza de guerra nuclear existe, pero se da la idea de que toda esa percepción que hay del momento respecto a la situación de la Guerra Fría, respecto a los contendientes, respecto a los actores que están debajo de los dos principales, la situación que permea en películas de la época de comienzos de los años 80, El día después, que es una película del año 84, que habla de la posible consecuencia de una guerra nuclear y que tuvo su importancia a la hora de que el pueblo conociera, lo mismo que alguna que otra película que habla sobre estas consecuencias de una posible guerra atómica, con el tema de la radiación y de la situación, incluso una película de los años 80 británica, de animación, pero que tuvo su impacto y que evidentemente todo ese esquema de percepción de la época lleva a tener difícil sueño, por decirlo de manera suave, a la hora de establecer esa relación con lo que se estaba viviendo en ese momento. No de lo que vivimos ahora respecto a lo que sucedió hace 40 años, sino en ese momento respecto a lo que están viviendo. Y es que tampoco hemos de entender que sabían todo lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. No, para empezar, sobre el frente oriental no se supo gran cosa, salvo las aportaciones de los propios alemanes, por supuesto. Y así podemos entender que Guderian y Manstein estuvieran en la punta de lanza de la creación de la situación bélica del ejército de la República Federal de Alemania en los años 50 y con ello habrían la posibilidad de aportar a la creación de los primeros esquemas de lucha y confrontación para una posible defensa de la OTAN contra los soviéticos. ¿Por qué? Pues porque pensaron que Guderian y Manstein, que podían ser más o menos limpios en el esquema del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, se habían enfrentado con los soviéticos y habían tenido un buen desempeño y por tanto era posible tener un aprendizaje de ciertas tácticas y estrategias de esta gente. Y por tanto, los soviéticos
que no tuvieron un esquema, y no lo tienen, de una teoría unificada, por decirlo de alguna manera, del Frente Oriental, basaron sus esperanzas en el libro de Zhukov, que en el año 56 estableció sus memorias, y en 4 memorias más. Solamente se empezaron a conocer ciertos datos respecto a la masacre de Katyn, respecto a ciertos pasajes poco edificantes del Frente Oriental, cuando cae la propia Unión Soviética, del año 91 al año 99, cuando el archivo se vuelve a cerrar y ya no es posible investigar más. Fueron 8 años, solo 8 años de apertura para poder investigar dentro de los archivos de la Unión Soviética, la entonces ya Federación de Rusia. Y por tanto, esa situación era complicada de conocer. Incluso el acuerdo Molotov-Ribbentrop era un elemento importante, y por eso en el libro vemos situaciones que son paralelas, porque se ve esa situación respecto a los soviéticos y los americanos, los estadounidenses y los soviéticos, que se tiende a ver la idea de es que la Guerra Fría no existe en realidad, sino es un trampantojo que en realidad esta gente está jugando entre ellos para una especie de tablero. Incluso hay un momento en la página 200 y pico en el que un padre e hijo están en un vuelo jugando a un juego de guerra, con lo cual está explicitado. En la novela de 1984 de George Orwell tenemos esa guerra hipotética entre Oceanía y Estasia, y en un momento dado cambian y están en guerra no con Estasia, pero siempre hemos estado en guerra con Eurasia, con lo cual no sabes cuál es primero y cuál es después, porque no están en guerra con los dos a la vez, sino están en guerra con uno, pero al pueblo le dicen en un momento dado que están con X, y luego no, con X es nuestro pana, para siempre, ¿eh? Hemos estado en guerra con Y. Que eso es lo que pasa con el pacto Molotov-Ribbentrop, que son amiguis los soviéticos y los alemanes entre el año 41 y el 39, entre el 39 y el 41, pero después, a partir del 41, los alemanes con los soviéticos jamás han sido enemigos de siempre. Y nosotros siempre hemos sido amigos de los franceses y de los estadounidenses. Es un juego que trasciende lo real y va a parar a lo literario, ya sea en el trasfondo de este libro, como en 1984 de George Orwell, que solamente pone el libro ese título porque es cuando lo escribe en 1948, le da vuelta y es 1984, porque los propios miembros de la comunidad en la que vive Winston Churchill, bueno, pues ciertamente no saben en qué año viven. Puede ser 1984 o puede ser el 2024. No lo saben. Y claro, está la familia protagonista, que es un padre y una madre que tienen un hijo y el padre aparentemente muere, pero está en Buenos Aires, viviendo una vida distinta. Y ahí viene el caso Eichmann, que insinúa ciertas ideas para encuadrar lo que esa familia vive y hace, dando la idea de que no han sido capaces de dar con él esos perseguidores que están buscándole. Lo cual resulta curioso porque los israelíes en muchos años fueron capaces de identificar al señor Eichmann y cogerle y llevarle a Israel, juzgarle y ahorcarle en el año 1960. Por lo tanto, los asuntos están cogidos un poco con pinzas en este libro. Pero bueno, es interesante el desarrollo, es ágil, está entretenido. Pero la idea, sobre todo, subyace en esa posible verosimilitud de los hechos. No en que sean reales o no, que eso no incide en ello, sino en el hecho de que sea plausible y que el lector, en el año 85, piense que esto pudo suceder así. Que pudo haber un momento en el que en Teherán se hiciera un acuerdo entre los soviéticos y los estadounidenses de espaldas de Churchill respecto a lo que sucedió a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está el problema? El problema es que se está infiriendo desde el año 85 lo que supuestamente sucedió en el año 43 respecto a lo que
luego iba a suceder. Y por tanto, estás estableciendo un esquema en donde las piezas se encajan retroactivamente. No te pones en el año 43 cómo estaba la guerra en aquel momento, cómo se desarrollaban los acontecimientos para ver el esquema que podían tener. Y tampoco te sitúas en el final de la guerra en el 45, pero no solamente en el 45, sino también en el 49. Y es que podemos hablar de Tokio. Los bombardeos de Tokio en febrero-marzo del año 45 hicieron unas 100.000 víctimas en la capital de Japón. Y unos meses después, es que podemos comparar cuántos aviones atacaron Tokio con cuánto tonelaje de bombas. Evidentemente algunas fueron incendiarias y rompieron el esquema urbanístico debido a que había mucha construcción de madera muy próxima, y eso ayuda a la generación de incendios que hicieron bastante más mal que los propios bombardeos en sí. Mataron más gente de esos 100.000 muertos que pudo haber en los bombardeos de Tokio en una sola jornada. Y por tanto, cuando uno hace el esquema de comparación, pues tiene que tener en cuenta todos los datos. Cuando suceda Hiroshima, el 6 de agosto del 45, un solo avión, una sola bomba, 100.000 muertos prácticamente, pues tiene el esquema para entender por qué la Guerra Fría fue como fue. La confrontación entre potencias no iba a ser exactamente la misma que había sucedido previamente, porque había una bomba suprema. Que si había una confrontación directa había un riesgo enorme de una destrucción mutua asegurada, tal y como sucedió después de que los soviéticos tuvieran su propia bomba en el año 49. No podían jugársela. Podían jugar a esquemas secundarios, indirectos, con potencias proxies. Podían hacer guerras en terceros países. Pero una confrontación directa llevaba inevitablemente a una situación de guerra total entre las potencias, lo cual arrastraba al mundo a su Amagedón, a su final, al apocalipsis, es decir, a la revelación del fin de los tiempos. Lo que es cierto, no es que en Teherán hubiera un acuerdo entre soviéticos y estadounidenses. Lo que sí hubo un acuerdo, porque Churchill se desplazó a Moscú para hacerlo, en el final de ese año 43, fue ese mapa en el que en la zona oriental de Europa establece porcentajes de influencia entre los países occidentales y la Unión Soviética. Sobre Polonia, dando primacía a los soviéticos, sobre el ámbito de Checoslovaquia, de Hungría, de Rumanía, de Bulgaria, dando 50-50 en el ámbito de Yugoslavia y dando preeminencia a los occidentales en el ámbito de Grecia. Eso sí, luego hay elementos que cambian lo que sucedió en el año 43. Y es que Tito, con sus partisanos, liberaron Yugoslavia y por tanto los soviéticos no tenían arte ni parte en Yugoslavia. Y por tanto pudo hacer un recorrido por su cuenta el mariscal Tito. Y luego tenemos que entender que sí hubo dos guerras civiles en Grecia. Una primera en la que los soviéticos se inhibieron, tal y como habían pactado, pero en la segunda, en el año 47 aproximadamente, los soviéticos incidieron porque vieron que quien participaba era Tito desde Yugoslavia, apoyando a los comunistas de Grecia. Y por tanto, corrían el riesgo de verse flojos en el escenario internacional. Por tanto, no podía haber un tipo de acuerdo cuando hay más actores que jugaban. Luego entrará Mao en el año 49 ganando la guerra civil. Guerra que ganaron por culpa de la inacción inducida por parte de los estadounidenses respecto a Chiang Kai-shek. Cosas que hay que tener en cuenta. Es cierto que en el 43, en febrero, ya se había producido la victoria en Stalingrado. Pero Stalingrado no fue el momento que cambió el escenario en Europa Oriental, en el frente ruso. Porque luego vendrá, en el año 44, la batalla de Kursk, que pudo haber tenido un desarrollo distinto, si no fuera porque los soviéticos tenían información de los elementos de inteligencia que les dieron la posibilidad de recubrir todo ese saliente y saber un poco qué iban a ir,
que estaban preparados y por lo tanto estaban listos y no fue una sorpresa. Pero el 43 no fue tan importante. A veces se dice que una situación en el Pacífico pudo haber cambiado una situación que tenía la operación Torch en su lugar. Midway, si hubiera sido una derrota de los estadounidenses, habría cambiado la situación de las flotas y eso hubiera incidido en la operación Torch en el norte de África y lo que vino después. Por tanto, los escenarios pudieron haber sido bien distintos según qué piezas se hubieran movido. Por tanto, en el año 43 no estaba en Teherán la cosa tan madura para saber que los aliados occidentales con los soviéticos iban a ganar de calle la Segunda Guerra Mundial, porque no lo fue tampoco en el año 44 a pesar de que estaba la cosa más clara. Tal vez si el autor hubiera establecido la idea de que en Potsdam hubiera sido un primer esbozo de un acuerdo entre los soviéticos y los estadounidenses, obviando a los británicos, eso sería más creíble, tal vez. Sobre todo con lo sucedido por la traición respecto a los acuerdos de Potsdam en Yalta. ¿O fue al revés? Yalta fue primero, luego Potsdam y la salida de los líderes, Roosevelt y Churchill. Stalin se quedó hasta el año 53. Yalta es a comienzos del año 45. Hay unos acuerdos incluso para Polonia respecto a las elecciones democráticas libres. Y en Potsdam se puede ver ya que no hay una vocación de asumir los acuerdos previamente asumidos por los soviéticos respecto al ámbito de Europa Oriental. Por lo tanto, ¿cómo puede entenderse, conociendo lo que sucede en ese primer elemento del año 45 y las negociaciones entre los llamados tres grandes, en Yalta y Potsdam, retroactivamente decir que en Teherán se llegó a un acuerdo entre los soviéticos y los estadounidenses? Es un elemento que está ahí y que encaja solamente desde un punto de vista filo-fascista. Entiéndaseme bien. Los dos vectores de los soviéticos y de los estadounidenses convergen en un punto en común como si fuera una de estas cacharras de los zahoríes para coger agua. Las dos ramas encajan en un punto común. Y en este caso son los nazis. Los nazis. Sí. Y es que, ciertamente, luego hay elementos que dan que pensar, la operación Paperclip, la colusión respecto a la búsqueda de conocimiento, de patentes, la entrada en el Instituto Kaiser Wilhelm II de los soviéticos buscando el material fisionable en la entrada de Berlín en abril del 45, la idea de llegar allí, luego la llegada de los elementos de Peenemünde para la operación Paperclip, todos estos elementos que confluyen en la búsqueda de la operación primero nuclear, que está la operación en Manhattan, es decir, la operación, el proyecto Manhattan, con Fuchs, que luego servirá para espionaje y llevará la situación a los soviéticos y algún que otro espía. Luego tendremos al matrimonio Rosenberg, que sería cogido como chivo expiatorio, pero no solamente el proyecto nuclear que contamina toda esa situación llevando al año 49 con la bomba atómica, sino también el proyecto espacial. Sergei Korolev tuvo nazis en su lado. Los ejércitos de la República Democrática Alemana y la República Federal se nutrieron de antiguos miembros de la Alemania nazi. Y todo esto generó un momento en el que parecía que se habían generado dos espacios en el que se había separado el Tercer Reich, asumido por un lado y por el otro. Esto no es así, sino circunstancialmente. Las cosas van evolucionando y cada cual aprovecha de los restos de un naufragio lo que puede y lo que está disponible para que no se pierda todo del todo. Por eso, este libro está bien, es interesante, pero como conclusiones puedo uno decir que son, en buena medida, propuestas desde la forma priorística desde el año 85 acerca de lo que sucedía en el año 43, es decir, 42 años, que es literatura, sí,
y es literatura de combate, para exponer una serie de ideas tampoco muy condensadas, porque digamos que, como suelo decir alguna que otra vez, si tenemos 100 gramos de información que transmitir, podemos meterla en un bocadillo o podemos meterla en un tanque de pan, de medio millón de litros de pan. Depende luego la dilución de la información, de esos 100 gramos de información en una barra de pan pequeñita o en un estanque de pan. Por tanto, ahí cada cual sabe lo que quiere transmitir, lo que quiere contar y cuál es la evolución de la propia historia para poder transmitirla con el bagaje de los diversos escenarios. Es decir, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió entre ese momento y el presente, y cuando el comienzo de la trama del presente, cuando el hijo olvidado por el señor nazi, está a punto de suicidarse, pero, bueno, porque ha tenido un problema en la televisión en la que trabaja, y justo en ese momento, cuando está en el proceso de, le llama su hermanastra, diciéndole que su padre está vivo, y que además no solamente está vivo, sino que quiere algo de él. ¿Qué es lo que quiere? Para eso hay que leer el libro, y para eso está esta propuesta de casi 600 páginas de los que están en la oscuridad. ¿Está bien leerlo? Sí, pero tampoco se pierde nada los que no lo leáis. Y por tanto, queda vuestra responsabilidad solamente si cae en vuestras manos, y a mí me cayó por un eurito. Con lo cual, estuvo accesible y fue baratito. Y sin más, que los patitos, que ricasco, jur, probat, Betty Helpian.